Hola, bienvenidos un día más. Hoy os traigo un problema sobre termoquímica. En él nos dan una información sobre la nanotecnología, sobre una aplicación que tiene esta reacción para construir nanomotores. En concreto nos dan la reacción de la descomposición del peróxido de hidrógeno. También nos dan la entalpía de esta reacción y tiene dos apartados. El segundo no es referente a termoquímica, así que lo he sacado para no fastidiar la lista de reproducción. Y en este apartado A nos piden que indiquemos si la reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno es espontánea en condiciones estándar y a 298 grados Kelvin. Y si la espontaneidad de la reacción depende de la temperatura y que justifiquemos las respuestas. Y como nota nos dicen que supongamos que la entalpía y la entropía estándar no varían en función de la temperatura. Los datos que nos dan son las entropías estándar del oxígeno, del peróxido de hidrógeno y del agua. Bien, para empezar, lo primero que tenemos que saber es que todos aquellos problemas de termoquímica en el que se nos apunta la espontaneidad de una reacción, tenemos que saber el criterio de espontaneidad. ¿Cómo es este? Pues tenemos que calcular si la energía de Gibbs o energía libre, entalpía libre, perdón, es menor que cero. Si es menor que cero será espontáneo y en el caso de que esta entalpía sea positiva, no será espontáneo. Bien, para calcular la entalpía de Gibbs hay dos maneras, a través de las energías libres de formación o utilizando la siguiente fórmula. La entalpía de Gibbs, la energía de Gibbs es la entalpía menos la temperatura por la entropía. Esta es la fórmula que vamos a aplicar a continuación. Para ello lo que necesitamos es la entalpía y la entropía, ya que la temperatura nos la dan, nos dicen a 298 Kelvin. Entonces, bien, la entalpía nos la dan, la tenemos aquí, y lo que deberemos calcular para saber si es espontánea o no, mediante este criterio, es la entropía. Para ello nos dan todas las que necesitamos, así que aplicamos la fórmula para encontrarla. La entropía es igual al sumatorio de los moles por las entropías estándar molares de los productos menos el sumatorio de los moles por las entropías estándar molares de los reactivos. Bien, una vez tenemos esto, simplemente hay que aplicarla y es tan sencillo como coger primero los productos. Aquí tenemos agua y oxígeno. Vamos a ir por el agua primero si queréis y cogemos el coeficiente estequiométrico que tiene, es decir, un 1, y lo multiplicamos por su entropía estándar molar, que en este caso es 69,9. 69,9. Y ahora, como es un sumatorio, seguimos con la parte de productos. El oxígeno tiene como coeficiente estequiométrico un medio y lo vamos a multiplicar por su entropía, que es 205,1. Restamos de la fórmula, es decir, esto va a afectar a todo lo que haya dentro de este paréntesis y seguimos con la parte de reactivos ya que no nos quedan productos. En él tenemos el peróxido de hidrógeno, el cual tiene un coeficiente estequiométrico 1 y su entropía estándar molar es de 102. Una vez hecho esto, aplicamos la regla de los signos, nos queda 69,9 más esto dividido a la mitad, es decir, 102,55. Y ahora aquí por regla de signos 1 por esto nos queda 102 y el menos le afecta a él. Y esto nos acaba dando una entropía de 70,45. Para las unidades nos tenemos que fijar en las unidades que nos están dando.
julios partido Kelvin por mol. Pues julios partido Kelvin por mol. Y una vez tenemos esto, podemos aplicar directamente nuestra fórmula. Nuestra fórmula nos decía que la energía libre es igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía. De esta manera, si sustituimos, la entalpía tenía un valor de menos 98 kilojulios, menos que afectará tanto a temperatura como a entropía. La temperatura nos decían que era 298 Kelvin y lo tenemos que multiplicar por esta entropía que acabamos de calcular aquí, que si os fijáis está en julios y nuestra entalpía está en kilojulios, tal y como se ve aquí. De manera que hay que pasar o la entalpía a julios o nuestra entropía a kilojulios. Como ya he puesto la entalpía, voy a pasar esta entropía a kilojulios. Para pasarla vamos a utilizar un factor de conversión. Esto tenemos que son julios dividido entre Kelvin por mol. Pues para quitar esos kilojulios, estos julios de aquí, dividimos entre julios y multiplicamos por kilojulios. Un kilojulio serán 1000 julios, es decir, 0,07045 kilojulios dividido entre Kelvin por mol. Como veis, este Kelvin se tachará con el Kelvin de la temperatura y nos quedará kilojulios entre mol, que es justamente las unidades que tiene la entalpía. Entonces, si nuestra temperatura estuviera en Celsius, aquí también habría que cambiarlo, pero no es el caso. Entonces vamos a multiplicarlo por 0,07045. Esto nos da un resultado de menos 118,99 kilojulios partido entre mol, porque de acá se tacha con la de la temperatura. Como esta G, porque esto no olvidemos que es nuestra G, es negativa, quiere decir que será espontáneo, ¿sí? Por este criterio de aquí arriba que he puesto antes. Esto en el examen hay que escribirlo, pero yo me doy el detalle de haberlo explicado antes. Entonces ya tenemos el primer apartado, digamos, y ahora nos preguntan que si la espontaneidad de la reacción depende de la temperatura y que lo justifiquemos. Para justificar esto simplemente hay que fijarse en la fórmula. A ver qué puedo borrar. Voy a borrar esto de aquí. Vale. Simplemente hay que fijarse en la fórmula que tenemos. La voy a apuntar otra vez en rojo. G es igual a entalpía menos la temperatura por la entropía. Hay que fijarse sobre todo en este signo y en cómo este signo afecta al de la temperatura por la entropía. A nosotros la entropía nos ha dado positiva. Correcto, nuestra entropía era, apunto por aquí. No, de hecho lo tenemos aquí. Soy un poco tonto, perdona. La tenemos aquí. Nuestra entropía era de 70,45. ¿Sí? Solo nos importa el signo. El signo de esta entropía es positivo, es decir, la temperatura jamás puede ser negativa. Es decir, me estoy fijando en este bloque de aquí. Esto de aquí, la temperatura siempre es positiva. Entonces hay que fijarse en este signo, en el de la entropía. En nuestro caso ha salido positiva. Esto al ser una multiplicación siempre nos va a salir positivo. ¿Ok? Entonces, este menos afectará a este más. Por tanto, esto siempre nos quedará negativo. ¿Sí? Ya tenemos la primera parte hecha. Ahora hay que fijarse en el símbolo, o sea, el signo de la entalpía. En este caso nos da que es menos 98 kilojulios, es decir, que también es negativo. Y ahora hay que proponer qué pasa si esta temperatura aumenta o disminuye mucho. Es decir, qué pasa cuando la T es 1 Kelvin, supongamos,
o cuando la T es, me invento, 1000 Kelvin. ¿Variará si es 1 Kelvin o 1000 Kelvin en que este signo cambie? Pues no, principalmente porque si es 1, esto va a seguir siendo negativo. Y restar algo negativo con algo negativo siempre nos va a dar otra cosa negativa. Por tanto, siempre va a ser espontáneo. Y en el caso de que sean 1000 kelvins, pues bueno, será más negativa, pero no tiene nada que ver con el signo, ¿sí? Porque, como hemos dicho, este bloque de aquí siempre queda negativo. Y restar algo negativo con algo negativo también nos quedaría negativo. Por tanto, esto bien escrito y desarrollado nos lleva a concluir que no importa la temperatura. Y con esto concluimos el vídeo de hoy. Espero que os haya servido. Para estos casos en que os piden si la espontaneidad depende de la temperatura, siempre tenéis que hacer lo mismo. Fijaros en el símbolo, o sea, en el signo, perdona, de la entalpía, mirar si es negativo o positivo, mirar el signo de este bloque únicamente y luego aplicar este menos que hay fuera para ver qué pasa y luego hacer esto de aquí para mirar si influye. Si en el caso de que influyera, porque imaginaos que aquí hay una temperatura muy baja, quiere decir que sí que afecta a la temperatura. Si en el caso de un Kelvin me saliera que la G es positiva y en el caso de que sea 1000 me sale que la G es negativa o al revés, quiere decir que la temperatura está influyendo en nuestra espontaneidad de la reacción. Así que nada, me despido aquí, espero que lo hayáis entendido y pronto sacaré más vídeos relacionados con este tema. Adiós.